camino a Río Gallegos, por Ruta Nacional 3 ya en Argentina. Y bueno, ayer un día movidito, llegamos tarde, ya pasando la frontera. Sí, la noche está apareciendo cada vez más temprano, así que armamos la carpa medio con las últimas luces, después de haber hecho migraciones. Por suerte conseguimos un mínimo reparo. Lástima, como a las 3 de la mañana, no sé, pensamos que era un tatú, una mulita, y resultó ser un zorrino que quería entrar a la carpa. Así que el hecho de ser un zorrino nos impidió que lo ahuyentáramos, porque nos iba a rociar con esa cosa que tiene tan olorosa. Bueno, en realidad iba a ser peligroso. Entonces, bueno. Medio cortado de sueño. Pero ya arrancamos. Nuevamente, gracias a todos los fueguinos. Gracias en el último tramito por la ayuda de Clau y Gusti, de Augusto. Y bueno, gracias a todo de corazón. Vamos a seguir antes que se levante más viento, porque ya sabemos cómo es esto. Empezamos camino hacia el norte oficialmente. Después de 6 años y casi 8 meses, unimos Alaska con Ushuaia en bicicleta. Ahora volvemos hacia el norte, hacia nuestra provincia natal, a visitar a la familia y seguimos hacia aquellos países que no pudimos visitar debido a la pandemia. Paraguay, Brasil, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y nuevamente Brasil, para ver qué sigue luego. Recibe el viento, pero también nos reciben los chicos. Chicos, en serio, por la tarde, por la cena. No falta nunca el cordero patagónico. Mira, ¿te sirve este? ¿Sí? Claro. A ver. Mira. Gracias, Isa. Tanto yendo para Tierra del Fuego como cuando regresamos pasamos por la entrada, pero por cuestiones climáticas no pudimos entrar. Y hoy, gracias a los chicos, vinimos a conocer la famosa Laguna Azul. Así que en compañía, y acá está. Mirá lo que es. Paliaique es un campo volcánico ubicado en el límite entre la provincia argentina de Santa Cruz y la región de Magallanes y Antártica chilena. El área de unos 4.500 km² tiene aproximadamente 467 respiraderos,
muchos de los cuales se encuentran a menos de 30 kilómetros del área urbana de Río Gallegos. La última erupción conocida data del año 5550 a.C. Una pequeña parte de la sección argentina está incluida dentro de la Reserva Provincial Geológica Laguna Azul, y de hecho la conocida laguna se encuentra dentro del cráter de un volcán extinto. Corrió la lluvia. Cerca de Río Gallegos, en el área de Punta Loyola, nos encontramos con el famoso buque Marjorie Glen. Este buque construido en Escocia, que en el año 1911 se prendió fuego en aguas cercanas y luego de varias maniobras fue varado aquí. Y más allá de toda la historia de su recorrido desde Europa hasta acá y cómo terminó, en el año 1982, la Fuerza Aérea Argentina, en el marco de la guerra por las Islas Malvinas, lo utilizaba como blanco en los ejercicios de bombardeo de vuelos rasantes. Y miren, ahí están todas las pruebas, se pueden ver muy bien los huecos que fueron quedando. Así que vaya si tiene historia este buque, ¿eh? Gracias, jovencito. O sea, lo más sorprendente es que te dijo jovencito. Sí, mal. Quiero un poquito. Si bien en Gallegos siempre hay viento, hoy elegimos un día con viento leve y bueno, pudimos conocer la Laguna Azul, Punta Loyola, ahí el barco y ahora conociendo un poquito la costanera de Río Gallegos, todo gracias
a Juanma, a Moni, a Isa. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias. Un placer siempre. La culpable. Nos ve flaquitos. Tienes que comer para pedalear. Sabes que bienvenido a Santa Fe. A ver si nos vemos de vuelta en el camino. Hermano, muchísimas gracias por todo. Gracias nuevamente. Bueno, a darle. Gracias. Estamos bien. Tengan lindo día. Estamos rodando nuevamente la ruta nacional número 3, en este caso saliendo de la ciudad de Río Gallegos e iniciando, si se quiere, una nueva etapa en este viaje. Pienso que en un par de kilómetros es que se inicia verdaderamente, porque ahí en Hueraique es cuando empezamos a recorrer ruta que nunca habíamos pisado. Este tramito ya lo hicimos de entrada la otra vez a Río Gallegos cuando llegamos. En esa oportunidad nos costó bastante más porque estábamos muy cansados y teníamos viento de frente, ahora está más tranqui. Así que bueno, en Hueraique arranca una nueva etapa, creo yo. El único plan que tenemos es avanzar hacia el norte por esta ruta. Si hay viento de frente, luchar, y si hay viento de espalda, aprovechar. Ese es el plan. La ruta nacional número 3 une las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, siendo interrumpida en un tramo por territorio chileno y el estrecho de Magallanes. Tiene una longitud de 3.079 kilómetros que atraviesan diversas zonas geográficas, pero siempre muy cercanas al mar. Es una ruta muy transitada no solo por locales y turistas, sino también por el transporte de carga, considerando que es una de las pocas alternativas para llegar a la Patagonia Argentina.
Resultó un día bastante productivo, más allá de que no llegamos a donde queríamos y que tuvimos el viento de frente, algo de lluvia y que nos costó un poquito acostumbrarnos al tránsito de la Ruta Nacional 3. Tuvimos que ir varias veces a la banquina. Hicimos 90 kilómetros, suficiente. Bueno, vamos a ver mañana si compensamos lo que nos faltó hacer hoy. Va a tocar, ojalá que el viento lo permita. Sí, porque la última parte del día también empezó a soplar y bueno, nos obligó a armar la carpa, a comer algo rápido y nada, a acostarnos temprano también. Sí. Así que mañana vamos a salir temprano, parece que va a haber poco viento, así que nada, lo vamos a aprovechar y bueno, de a poquito nos vamos acostumbrando al movimiento de la Ruta Nacional 3, al viento ya lo estamos, así que nada, descansar y seguimos mañana. A ver si no pasan muchos camiones arriba del puente nada más, esperemos que no.